tenemos muy pendientes los temas de Venezuela, la Guardia Nacional, que ahorita ya les platicábamos, prioridad de la bancada de Morena en el Senado, la prisión oficiosa, o sea, hay una serie de temas que sería muy bueno platicar con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel Vivanco, gracias por aceptar la llamada. Al contrario, un placer estar con ustedes, Broso. Tanto tiempo que no hablábamos. Hace rato, maestro Vivanco. Yo te quisiera preguntar, y bueno, te bienvengo al país porque sé que estás llegando, pero un tema que se me hace prioritario porque además ya dijeron que es urgente y que es prioridad para Morena en el Senado es la Guardia Nacional. Creo, José Miguel, que no ha habido un tema más analizado, más seriamente enfrentado, mejor explicado. Nunca ha habido un tema y no obstante el asunto, como parafraseando a Andrés Manuel, es uno de los temas que van porque van. Entonces yo quiero preguntar, tú sabes de estos temas, los has visto en muchos lados, conoces. Quiero saber cuál es tu punto de vista acerca de esto que parece ya inminente para México, la Guardia Civil con mandos militares. Mira, a mí me parece que es un error colosal insistir en que los militares estén en tareas que son propias de policías. Sí, Por complejas y difíciles que sean, estamos en tareas policiales. Los militares, por definición, Broso, son sujetos que están preparados para la guerra, sí. para el conflicto, para usar armas letales contra el enemigo. Y creo que un dato que no es menor es el de las cifras de víctimas de violaciones a los derechos humanos, lamentablemente en este país, durante los últimos 2 sexenios, que obviamente son responsabilidad compartida de carteles sanguinarios, mafiosos, Sí. de la droga, pero también, lamentablemente, de agentes del Estado. Nosotros, Naciones Unidas y una serie de organizaciones locales han documentado de una manera sólida violaciones a derechos humanos gravísimas, incluyendo desapariciones, torturas y ejecuciones cometidas por militares. Ahora bien, lo que ofrece Andrés Manuel López Obrador es precisamente lo mismo con un envoltorio Sí. distinto. Ajá. ¿Y por qué digo el envoltorio cambia? Porque se dice, no, 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 esta es la Guardia Nacional. Pero veamos, ¿quiénes lo componen? Mayoritariamente militares y personal que proviene de la Armada. Sí. ¿Cuál será, quién vigilará la disciplina de esa gente? Sedena, es decir, los militares. Claro. ¿Bajo qué control operativo estarán estos agentes? De los militares, los militares. ¿Ante quiénes estarán subordinados? Los militares nuevamente, Sí, claro. ¿no? ¿Habrá una supervisión civil de la Secretaría de Seguridad? Sí la habrá, pero parece ser de que es más bien formal o administrativa. Pero en lo operativo, que es lo que cuenta, Sí. y en cuanto a la disciplina militar, esta entidad de la Guardia Nacional estará controlada precisamente por los militares en una opción, Broso, y con esto termino, Sí. que pareciera ser permanente, porque en los anteriores Así es. gobiernos, donde se cometieron desmanes y violaciones masivas a los derechos humanos precisamente por los militares y también por la Marina, y también por las policías, la Policía Federal y las policías locales. Bueno, en esos años se decía que los militares prestaban un rol transitorio y auxiliar, y que tarde o temprano Ah. se irían retirando de la cancha y se formaría una policía especializada, una policía con capacidad para enfrentar a estos carteles, etcétera. Bueno, ese programa se abandona por completo y se vende como la solución para el problema, la medicina que va digamos, a curar el problema de la violencia de los carteles,
una como solución permanente, un cuerpo que es esencialmente militarizado y que creo que va a prolongar, lamentablemente, si es así, si esto triunfa, se van a prolongar y se van a mantener las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, desgraciadamente en México. Fíjate que tú, además de que conoces la realidad y tienes el pulso de varios países, tú debes saber perfectamente que este tipo de decisiones que no se atrevieron, o sea, a tomar los otros presidentes de mala memoria, pero no se atrevieron a meterlos a los militares en la mesa principal donde se podrían tomar decisiones. Ahora, como tú lo mencionas y parece que así es, tendrán un lugar permanente que parece ser al acuerdo al que llegan las autoridades castrenses con Andrés Manuel López Obrador. Pero este tipo de decisiones sí te marca la personalidad y el ADN del Estado mexicano, porque ya lo advertía Tatiana Cloutier, diputada de Morena, de los personajes principalísimos de Morena. Ella misma lo advirtió: si les damos ese lugar de preferencia, para el 2024 ya van a poder hasta opinar quién será el que suceda a López Obrador. Efectivamente, yo creo que Tatiana Cloutier tiene toda la razón, Rosso, cuando expresa su oposición, sus objeciones a este proyecto, porque hasta ahora, aunque digamos cueste creerlo, los militares estaban más bien convidados a la fiesta, pero transitoriamente y Sí. con una invitación muy precaria, que Ajá. se les podía retirar en cualquier momento, Sin no lo daban privilegios. por... Así es. Sin embargo, a partir de ahora, la propuesta de Andrés Manuel, que aparentemente tiene los votos para imponerla al país, es una propuesta definitiva y permanente. O sea, aquí Sí. hay una solución que no va a ser fácil en el futuro reformarla y que, insisto, conociendo cómo operan los cuerpos armados y especialmente el ejército y la marina en México, entidades que nosotros, yo personalmente, vengo examinando y Sí. estudiando desde los años 80, Ajá. desde los años 80, pasando por todo lo que representó Chiapas y Sí. hasta la fecha, desde que Felipe Calderón decide presentarle al país su guerra contra las drogas Así y es. saca 80,000 efectivos del ejército a las calles. Eh, Desde esa fecha, el récord de del ejército de agentes, especialmente en zonas rurales, en zonas apartadas, pero también en zonas urbanas, lidiando con personas, con gente humilde, con gente que no tiene las conexiones, la protección que otros tienen. El récord es lamentablemente, yo diría, siniestro. Es un sí. récord de violaciones y de abusos constantes que no son debidamente investigados, que recuerda tú, durante muchos años se protegían en el fuero militar Claro. para impedir que las autoridades civiles investigaran estos hechos, Sí. pero que felizmente eso ha sido modificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sí. Suprema Corte de México Sí. también, y hay que reconocerlo, y hay una reforma constitucional al respecto, pero al margen de todo eso, creo que son cuerpos que no están debidamente subordinados al control civil. Así es. Jamás lo han estado los No. militares en México. A diferencia de otros países de América Latina, lamentablemente Sedena no ha estado nunca subordinado ni ha tenido que rendirle cuentas realmente al control civil, es decir, a las autoridades electas democráticamente a partir de, digamos, durante la época del PRI, que se elegían con fraude electoral, pero a partir del gobierno de Vicente Fox, no han estado hasta ahora bajo la subordinación y no lo estarán mientras no se hagan unas reformas que no están en este instante sobre la mesa. Tú sabes, José Miguel, que hay una gran polarización
ahora en el país. Esperamos que sea una escala para estar mejor y que esto nada más sea un síntoma del momento, pero hay una gran polarización. De un lado está la porra monumental del presidente y del otro lado parece que nada más están los canallas, los mezquinos y los neoliberales, y donde se nota mucho esta polarización es en el tema Venezuela. No te puedo dejar ir sin preguntarte cómo has visto, porque además sé tu opinión, pero ya en este momento el desenlace en Venezuela es cada vez más cercano y hay algunos que pensamos que la posición de México lo hace estar un paso atrás del tiempo real mundial. Yo quiero escuchar tu opinión antes de que algo suceda, porque algo está ya por suceder. Mira, México, la verdad, ha perdido autoridad, ha perdido prestigio, genera desconfianza hoy día las posiciones de México, especialmente en cuanto al tema de derechos humanos, porque ¿cómo puede ser que ante la evidencia incuestionable de gravísimas y masivas violaciones a derechos humanos cometidas por un régimen que además es un régimen cívico-militar, es una especie de junta militar, los militares hacen parte del gabinete, del comando principal de Maduro, desde donde se ordena, por ejemplo, la detención de cientos de personas. En este instante, fíjate, hay casi 1.000 detenidos, Sí. entre otros muchos menores, detenidos de la última protesta, de una protesta que se dio, una protesta llamada por la oposición el 23 de enero Ajá. de este año. Más de 1.000 detenidos, incluyendo 77 menores que están en las prisiones sin debido proceso, sin nada. Hay otros que son prisioneros políticos ya permanentes del régimen, en los cientos. Fíjate, yo le diría a esos sectores que todavía ven con buenos ojos al régimen de Maduro, yo les diría, mire, piensen algo, el régimen de Maduro ha procesado en instalaciones militares, en regimientos militares, con militares armados, ante tribunales militares, a 800 civiles, 800 civiles, por protestar en las calles de Venezuela. ¿Ustedes avalarían algo similar en México, por ejemplo? Que mañana se instalaran en regimientos, en instalaciones militares, tribunales militares contra civiles por protestar en las calles. Muchos te van a decir, prefiero eso a entregarle el país a Trump. Bueno, es que ese es el tema, es que no es entregarle el país a Trump, es mirar lo que está ocurriendo en Venezuela, la debacle A la gente. desde el punto de vista, el sufrimiento de la gente, es que nosotros hemos entrado a Venezuela, mira, en los hospitales no hay jeringas, en los hospitales no hay algodón, no hay antibióticos, están regresando enfermedades que estaban erradicadas de Venezuela, no hay alimentación en los sectores más pobres, la gente come de la basura. ¿Cómo te explicas que en los bastiones principales del chavismo, donde Chávez ganaba libremente por el 99% de apoyo, que son precisamente los sectores populares, hoy día están enardecidos contra Maduro? ¿Y eso por qué? Porque esa gente está pasando hambre o se ha obligado a salir del país. Es que salen caminando. Nosotros hemos documentado, pero miles y miles, las estadísticas demuestran que hay más de 3 millones de venezolanos que han salido en los últimos años caminando del país con lo opuesto. Dejan a sus niños en manos de los abuelos o los vecinos con la esperanza de conseguir trabajo fuera del país y mandarles remesas para que se mantengan los niños. Y además de eso tú tienes una arbitrariedad total. Ahora, la clave de todo esto es impedir que Trump avance con sus bravatas y amenazas de uso de la fuerza militar. Ahí yo sí creo que se rompe esta coalición, este consenso que se ha armado en América Latina y en Europa. Además, los integrantes del consenso internacional contra Maduro, que le piden elecciones y que están reconociendo como líder legítimo al jefe de la oposición, el señor Guaidó, están encabezados en Europa por Pedro Sánchez. Sí.
por, por, por un líder socialista a quien tengo la fortuna de conocer y que es un hombre genuinamente progresista, socialista, que quiere lo mejor para España, pero que en política exterior se ha dado cuenta que no se le puede seguir dando oxígeno a un régimen que está sostenido simplemente por el poder de los militares. Y en la práctica, digamos las cosas como son. Esto no va a cambiar mientras los militares, que son, digamos, la jerarquía militar, le siga prestando apoyo político a Maduro. Cuando los militares se den cuenta que eso ya realmente no tiene futuro, Ajá, probablemente lo van a abandonar. sí, Vamos a ver cuando eso pueda ocurrir. Y lo importante, insisto, es que esto siga los cursos pacíficos, que se ojalá. convoquen a elecciones creíbles, con observación, donde todos puedan sin restricción alguna participar y que Trump se calle la boca y no siga amenazando por allí, por Twitter, en fin, dando declaraciones diciendo de que todas las opciones están sobre la mesa y que él también contempla opciones militares. Eso sí me parece que es condenable y eso sí que podría romper el consenso que se ha generado para apoyar al líder de la oposición en lo que pueda ser una salida pacífica para Venezuela. Pero fíjate que me recuerda también históricamente estas bravatas de Trump ya tuvieron respuesta de Rusia. Entonces Rusia dice, oye, pues nosotros tenemos que cuidar los intereses que tenemos en Venezuela, así que nosotros tendremos que hacer lo propio para defender esos intereses. Y sabes que me recordó mucho el episodio de los misiles rusos rumbo a Cuba, ¿te acuerdas? Tienes toda la razón. Ese jaloneo que hay entre los dos imperios, ¿no? Que nosotros lo único que estamos esperando, como tú bien dices, que no llegue a mayores ese bastión de petróleo que es Venezuela, que no lleguen a los manazos superiores, sino que todo se resuelva por dentro del país, que entiendan, como tú bien dices, los militares, que ya no es buen negocio estar apoyando a Maduro, que lo empiecen a abandonar hasta que él decida ponerse protagonista de las nuevas elecciones o vivir en su nuevo departamento en Moscú. Así es. Ahora, hay que evitar evidentemente a cualquier costo que se llegue a producir una especie de confrontación o tensión Sí, entre potencias con intereses en Venezuela, y tú has mencionado bien a los rusos, pero también están los chinos, también. y ¿sabes por qué? Porque no solo tienen intereses geopolíticos, tienen una enorme cantidad de dinero que le han prestado a Sí, Maduro, es sí. decir, estamos hablando en ambos casos de cifras cercanas a los 100 billones de dólares, 100 billones de dólares en créditos, tanto a China, cerca de esa cifra, estoy cerca Sí, de esa sí, cifra. sí. A China, Maduro, para sostenerse en el puesto y para generar divisas, le ha vendido petróleo hasta por los próximos 10 años, imagínate. O sea, ha hipotecado las riquezas y los recursos del país, no todos, por cierto, pero buena parte de ellos, por los próximos 10 años. Entonces, tú comprenderás cómo estarán de nerviosos tanto los chinos como los rusos, Sí. viendo que sus inversiones, pero eso puede ser objeto obviamente de un proceso de negociaciones con muchos sectores, y de lo que se trata es de ojalá bajarle los decibeles, especialmente a Trump, Sí. que es el único, en mi opinión, El más que puede imprudente. terminar arruinando este proceso, que es genuino, porque esto no es Trump el que decide sacar a Maduro. Ojo, es el grupo de Lima, es que está también en esto, Ecuador y una serie de otros, y Argentina y obviamente Chile y Perú, que por cierto tienen otro interés, Claro. que es esos países siguen recibiendo miles de refugiados venezolanos y les están apoyando, les están entregando acceso a la educación a los niños, a los hospitales, pero son economías que están muy frágiles, Claro. muy precarias, y sienten en el país el peso que significa la migración
masiva, el éxodo de venezolanos porque no ven un futuro en Venezuela. Fíjate que me da mucho gusto platicar contigo. Estos temas no dejan de ser espinosos, pero son apasionantes porque son interesantes. Y te agradezco mucho que hayas contestado nuestra llamada. Y ojalá sigamos platicando. Van a pasar cosas muy pronto van a pasar. Hay tiempo, hay plazos que se tienen que cumplir ya. Y ya lo estamos sintiendo y tú lo estás pulsando también. Entonces, ojalá estemos en contacto para cuando las cosas ocurran, cuando los desenlaces se den, porque siempre es un placer platicar contigo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Gracias, José Miguel. Gracias a ti, por favor, Broso, por invitarme a El Mañanero. Un agrado de estar con ustedes. Muchas gracias. Cuídate mucho, que estés bien.